Bueno, hoy estamos aquí en este podcast, esta es tercera temporada, y gracias a todos los que han estado hasta este momento aquí conectados con nosotros, y estamos con una invitación muy especial con el profesor Juan David Escobar, que nos va a contar una anécdota. Cuando lo invité, el profesor me dijo, no, pero es que yo soy muy políticamente incorrecto. Yo dije, con más ganas tiene que estar, es decir, eso es precisamente lo que necesitamos. Además, este podcast se llama Sin Permiso, porque aquí hablamos sin permiso, sin pedirle permiso a nadie, y no nos da miedo las consecuencias que pueda tener lo que digamos acá, porque no va a tener ninguna en realidad. Pero hay que decir las cosas como son y como la gente piensa. Y en este podcast tenemos una costumbre con todos los invitados, y es que antes de arrancar hay una pregunta muy poco común, que es la de un dato curioso, cosas que sobre tu vida, sobre tu forma de ser, que poca gente sabe, pero que puedan ser muy interesantes y que ayuden a conocerte un poco más. Una cosa poco conocida. Bueno, yo en general, y también te lo dije, soy un tipo muy aburrido. Entonces, digamos que desconocido, algo que no sepa casi nadie, incluido yo, es que no sé por qué me invitaste. ¿Cierto? Pero pues vos tendrás razones, ¿cierto? ¿Qué otra cosa que sea como extraña tal vez? De pronto por mi trabajo la gente cree que yo soy politólogo y yo estudié ciencias políticas y eso, y no. Yo soy un ingeniero civil extraviado que hice una maestría en administración y que terminé metido en el área de geopolítica. Entonces eso es como lo más raro, ¿cierto? Porque no, la gente dice, ¿y usted por qué? ¿Cómo así que usted es ingeniero? ¿Usted por qué terminó en eso? Y porque la gente asume que sí, que si voy a hablar de política o que si voy a hablar de geopolítica, que confunden como una rama de las ciencias políticas que no lo es, pues dicen usted, ¿no? Usted porque está aquí. Entonces eso es como tal vez lo más extraño que hay. Pero de resto soy un tipo muy convencional. ¿Y cómo terminó un ingeniero? Para quienes no lo conocen, él es profesor de geopolítica, lleva más de 20 años, ¿no? Sí. Siendo profesor en EAFIT principalmente. Sí. Más de 20 años, además el director del Centro de Pensamiento Estratégico. Pero ¿cómo llegaste de un ingeniero a dar clases de geopolítica? Fue como muy raro porque yo me gradué de ingeniero y me fui a trabajar a Ecopetrol, a la refinería de Cartagena. Allá estuve unos años y entonces los fines de semana, Cartagena es una ciudad muy buena y la gente se divierte mucho porque va en vacaciones. Pero vivir no es tan chévere. No, y menos para un tipo tan aburrido como yo, que no soy de fiestas ni de rumbas, que no tengo plata para tener una isla o un yate. Se vuelve muy aburrido porque en esa época habían 2 teatros y nunca daban nada, karate y cosas de esas. Entonces yo me iba para la playa porque no había nada más que hacer. Además que es muy aburrido, que la playa es buena cuando hay gente y Vacaciones, y pues. para ver otros, pues. Pero cuando no hay temporada, uno va a la playa y hay más vendedoras de papaya y de mango que gente. Entonces yo me iba con un libro a leer cosas y de pronto leí un artículo que hablaba sobre que en las escuelas de administración en China habían cursos de estrategia militar. A mí eso me pareció muy interesante. Un poco indagué por qué y después entendí la razón. Entonces eso me quedó como un virus ahí, que yo quería estudiar estrategia. Entonces cuando después en el tiempo y volví a Medellín a trabajar en constructoras y empecé a pensar que tenía que hacer un complemento académico en el área de administración, desde el principio yo sabía que iba a hacer un MBA, pero que mi tesis, porque en esa época era obligatorio, iba a ser sobre estrategia. Pero no sobre la formulita que dan por ahí, sino el concepto. Porque yo veía que era una cosa que estaba, como dicen en la costa, es de esas palabras que está perrateada. Todo es estratégico, ¿cierto?
y todo el mundo usa la palabra para que eso suene como interesante, entonces a uno le llegan folletos de cursos de recolección estratégica de basuras y uno decía, pero ¿sí será eso? Entonces yo dije, yo voy a hacer mi tesis sobre estrategia y cuando empecé a estudiar eso, que era para un curso de administración, todos los libros de administración me decían que el concepto no era inventado por la administración, como un montón de cosas de las ciencias administrativas, que es una ciencia que realmente lo que ha hecho es apropiarse Claro. de otras, y que el concepto es militar, o sea, que los que se inventaron eso son los militares, como muchas cosas, como la logística, como la programación de proyectos y todo eso. Entonces yo hice mi tesis sobre eso. Me fui, porque yo veía que el concepto se había como contaminado, porque cuando todo es estratégico, al final uno sospecha que no hay nada es estratégico. Entonces yo dije, vámonos al origen, que estaba como limpio y virgen el concepto, miremos cómo lo entendieron los que se lo inventaron, le quitamos las palabras peligrosas, la sangre, las balas, los cañones, y lo generalizamos más bien como el concepto de competencia. Y eso pasémoslo al mundo de los negocios. Entonces eso fue lo que yo hice en mi tesis. Mi asesor de tesis era José Ignacio López, que fue el profesor de geopolítica, que empezó a hablar de geopolítica aquí en Colombia hace más de 45 años, tal vez el pionero. Entonces, él fue mi asesor de tesis y por esas épocas se planteó un posgrado en geopolítica, en estudios políticos con énfasis en geopolítica. Y José Ignacio me dijo, eso que usted hizo nos sirve para ser una materia. ¿Por qué? Porque el concepto estratégico, que es confrontación, también es el mundo de la política. El mundo de la política es una lucha en el campo de las ideas, en teoría. Entonces esos conceptos pueden servir. Entonces por eso empecé a dictar unas clases en la ruta de estudios políticos y después me quedé ahí un poco para reemplazar a José Ignacio y yo quedé ahí terminando de hacer la tarea que él había empezado y pues eso me tragó porque es un mundo fascinante. Claro. Y primero porque es útil sobre todo, no es una rama de las ciencias políticas, es una rama de la geografía que le sirve a muchas disciplinas, pero es fascinante porque te ayuda como a conectar muchas cosas y porque se mueve todos los días. Yo me voy a dar clase y cuando llego a la oficina ya hubo un golpe de Estado en África y un problema económico en tal parte. Entonces, Trump salió con algo. Sí, Trump cambió las tarifas 3 veces en la mañana. Entonces te mantiene obligado a estar atento, a considerar muchos factores que ya de hecho es agotador, pero después a intentar unir todos esos puntos para poder entender si tienen relación o no. Entonces, ahí están, la mitad de mis canas son eso, pero muy bien ganadas, no son rayitos ni me las pinté, y eso es lo que yo hago. Lo bueno es que te hace mantenerte entretenido, porque pues todo el tiempo hay un conflicto nuevo, que ahorita un golpe de Estado en África, eso pues en este momento que estamos grabando este podcast seguramente hay algo. En este momento además, pues estamos en un momento, digamos, y hablemos un poquito de eso como de un sacudón interesante, que no es la primera vez obviamente en la historia que le presentan estos sacudones, pero que a mi generación, pero especialmente a la generación menor a la mía, le produce mucha ansiedad. Porque fue una generación que nació, digamos, en un momento de relativa tranquilidad y abundancia. La ola como subiendo. La ola subiendo. Entonces, es más, empezaron a inventar problemas como para poderse mantener entretenidos, pero no les tocó nada de esto. No. Eso es muy cierto, Camilo, porque la gente está hoy como asustada. Y yo no digo que no haya razones para estar, pues más que preocupado, ocupado. Pero es un problema como de marco referencial en el tiempo. O sea, ahora pareciera que el mundo está muy loco, y no digo que no se mueva
Pero es que siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes tal vez eran más lentos los procesos y también nosotros no nos enterábamos. Ah, no Yo había redes siempre sociales. hago eso y digo, venga, ¿ustedes creen que el mundo está loco? Venga, solamente volvámonos al siglo pasado. Empecemos a andar por el siglo pasado, si quieren, en periodos de 20 años, si quieren. Entonces empezamos el siglo, Europa, estaban los gloriosos, había plata, la revolución industrial estaba Al máximo vapor ahí. máximo vapor, había gente, había prosperidad, había plata para fiestas, para óperas, para construir una torre en París y después decir, y cuando se acabe la desarmamos y después dijeron, ah, quedó muy bonita, dejémoslo ahí. O sea, había prosperidad y todos estábamos como en menos de 20 años de las fiestas en la Ópera de París, Europa estaba en guerra, en el 14. Bueno, Europa es normal porque es un continente que le gusta la pelea, ¿cierto? Yo digo que Europa, un libro, a uno le regalan un libro de Europa, de historia de Europa, eso hay que leerlo rápido porque no se coagula, eso chorrea sangre todo el tiempo, hay muertos y muertos. O sea, Europa tendría que ser una potencia agrícola porque hay un montón de cadáveres ahí fertilizando el suelo desde hace 1000 años. Entonces pasamos de la fiesta y del progreso y de los barcos y de las máquinas a vapor y de todo a matarnos en las trincheras como ratas. Se termina la guerra y los europeos dicen, y nosotros que tan avanzados y tan civilizados y la embarramos, esto no puede volver a pasar. Entonces nos tranquilizamos, nos inventamos ahí cosas, pensando que íbamos a domar la naturaleza humana, nos inventamos cosas, la Liga de las Naciones, y en menos de 20 años Europa está otra vez en otra guerra peor, ¿cierto? Porque en la primera se mataron unos 15 millones y en la segunda como 60. Es una administración, llama que mejoramiento continuo, ¿cierto? Entonces se mataron otra vez un montón de gente en una guerra que era un poquito más amplia, que no es tampoco mundial, porque la Primera Guerra y la Segunda Guerra no son mundiales, muy de los europeos que son un poco pretenciosos, que dicen que cuando ellos pelean, ellos asumen que es una guerra mundial. Mentiras. La Primera Guerra Mundial es una guerra europea, la Segunda euroasiática. La Guerra Mundial no, pero es muy de ellos, ¿cierto? Es como nosotros que decimos que escogieron a mis universos. Nosotros qué vamos a saber cómo están las de otras galaxias, pero nosotros decimos mis universos, ¿cierto? Exacto. Entonces se acabó eso, y voy a hacer más corto esto para no echar mucha carreta. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y no se ha terminado y está empezando otra guerra, que es la Guerra Fría, que es la guerra, realmente la Primera Guerra Mundial de verdad, la más grande, la más peligrosa, una guerra que duró 45 años, la más peligrosa porque es una guerra ideológica, que son las más duras de todas, porque cuando peleamos por objetos, nos podemos dar puños aquí, vos y yo, pero al final decimos, qué bobada, vendamos esta silla y la partimos y tal. Pero cuando son concepciones ideológicas, uno no transa, ¿cierto? Uno no dice, ay, con tal de no pelear yo voy a ser medio esclavo. No. Bueno, la gente se casa, pero eso es otro podcast. No se transa. Entonces fue una guerra de dos visiones distintas del mundo, que las dos querían que fuera el estándar global y se dieron palo 45 años. Y así fue mundial porque todos nos metimos. Entonces, duró 45 años, se acabó a finales de los 80 y principios de los 90. En esas guerras grandes, pues siempre uno va a ganar y otro perder. Y si alguna cosa digo yo que debimos haber aprendido de la Guerra Fría, porque semejante guerra tan atroz y tan costosa, porque es la más costosa de todas. Es más, yo creo que nadie se atreve, Camilo, a costear esa guerra, porque donde sepamos cuánto costó, nos suicidamos de vergüenza. Pero quedó una cosa clara, y era que había un modelo que funcionaba, que no era perfecto, pero funcionaba, y otro que no.
Entonces, cuando colapsa esa confrontación y queda ese modelo y ya no estamos en esa guerra, pasa una cosa muy bonita, que es lo que tú dices. Nos olvidamos de eso y dijeron, pues ya aquí lo que hay es progresar y hacer negocios. Entonces, después de Guerra Fría, y estos, como dicen los muchachos, crecieron como en esa fase, donde el mundo avanzó. Carajo, lo que hemos avanzado desde los 90. Sacamos masivamente gente de la pobreza, hemos progresado. Yo no estoy diciendo que hemos resuelto los problemas, pero después de los 90 tuvimos una fase espectacular. Entonces, cuando a uno le va muy bien un año, uno dice, qué bueno, hicimos las cosas bien. Y al otro año te vuelve a ir bien y uno dice, yo soy muy berraco. Y cuando llevas 3 años bien, usted empieza a creerse que es que usted va muy bien. Pero eso tiene un peligro en la cabeza. Y es que cuando llevas 1, 2, 3, 5, 10, 15 años y estás avanzando, a usted se le empieza a olvidar que el mundo también tiene caída, ¿cierto? Porque la vida de las personas y las sociedades no son líneas rectas. Son cosas así, porque es biológico, ¿cierto? Es normal. La única forma en que la vida de algo sea una línea recta es pi cuando uno murió. De resto es así. Pero en general la pendiente fue muy buena. Entonces estas generaciones crecieron, como tú dices, como en la ola subiendo. Y el mundo, a principios de este siglo, nos dijo, jovencitos, se les olvidó que también hay cositas. Entonces primero, en 2001, nos dijeron, mire, se pueden tumbar las Torres Gemelas y meterle un avión al Pentágono. Y uno dice, Y se nos apareció una cosa como Al-Qaeda, que dijeron, y eso no estaba superado. Esas cosas del islamismo radical del siglo VII, eso ya no estaba. No, nada se muere. 2008 o 2007 se quiebra Lehman Brothers. Y todos dijeron, y es que se podía quebrar el sistema financiero. Entonces, ¿qué pasó? Después de esa etapa como de ascenso, empezamos a tener como unos tropiecitos y entonces la gente está como desconcertada porque, claro, ellos pensaron que el mundo era arriba y el mundo no está en retroceso, sigue avanzando. Pero entonces esta generación que ve que las cosas ya no son siempre como buenas ni siempre positivas, hay tropiezos, están diciendo, entonces el sistema es malo, hay que cambiar todo porque mire que a mí no me tocó lo que le tocó a mi papá, a ellos porque sí crecieron y yo no, entonces hay que cambiar la democracia, el capitalismo no sirve. Entonces están como en un desconcierto, pero para mí es un problema como de que no han entendido el contexto en el tiempo y saber que vamos avanzando, que hemos avanzado como ninguna época de la humanidad, pero que hay problemas por resolver y que hay cosas que funcionan mejor que otras y devolverse, como están intentando algunos, y algunos son presidentes de repúblicas, nos va a costar mucho. Nosotros lo repetimos mucho y lo repetimos mucho en los talleres con jóvenes y es que estamos hoy en el mejor momento en la historia de la humanidad para estar vivos. Claro. Y con todo lo que ellos tienen, las preocupaciones que, vuelvo e insisto, son problemas diferentes a los que tuvieron nuestros antepasados. Hace poco vimos la noticia pues, que sale cada ratico de los millones de toneladas de alimentos que se desperdician al año en el mundo. Y eso no es una mala noticia. No. Eso es una gran noticia. Una gran noticia. Porque antes, antes la gente le moría de hambre. La regla general era la hambruna. Sí, es que lo que hemos hecho es espectacular. Lo que pasa es que siempre miramos el faltante. Yo no estoy pues así de esos libros de pensamiento positivo y que no pienses negativo. No, yo digo piense, ¿cierto? O sea, que lo que hizo la Revolución Verde fue espectacular. Aumentamos la producción de comida como nunca. Que tenemos problemas de distribución, sí. Más fácil de resolver. Que es más fácil de resolver porque uno no puede distribuir lo que no quiere. Exacto. Entonces primero produzca y después miramos a ver qué hacemos. Pero que esté sobrando comida es una gran noticia. Además, yo no soy politólogo ni eso. Los comunistas
que no hemos podido que se mueran conceptualmente. Siempre salen con el cuento de que el sistema capitalista es desbordado y que se desperdicia y que mire que toda la comida que produce y tal. No, y eso es pura mentira. Yo diría que el modelo capitalista, que obviamente no es perfecto, porque es que aspirar a un modelo de sociedad perfecto cuando tenemos una sociedad que está constituida por humanos que son imperfectos, ni siquiera son perfectibles. O sea, podemos mejorar, pero olvidémonos de la perfección, que eso es una ilusión, es una cosa metafísica. Yo digo que el capitalismo que se juzga muy mal, además que lo matan muy temprano, es un modelo que no tiene ni 200 años tal vez y ya lo están matando hace rato, donde se premia la iniciativa, escoja usted, sea libre, búsquese y lo premio si hace cosas buenas y si hace cosas malas, pues otro le va a ir mejor. Eso es una maravilla, una belleza. Ese modelo, yo digo que resiste más cosas porque a mi juicio es el más biológico de todos los sistemas. Y la naturaleza es tan sabia. Natura es muy poderosa, lleva millones de años haciendo experimentos. Y entonces, yo creo que a nosotros en el mundo de la academia, de la educación y después en el mundo de la gestión, de nosotros deberíamos estudiar más biología. Tenemos muchas cosas para aprender. Entonces, a mí me dicen, es que el capitalismo derrocha y produce comida que se pudre. No, es lo más parecido a la naturaleza. O sea, dígame cuántas semillas de un árbol finalmente pelecha, o cuántos espermatozoides finalmente, afortunadamente poquitos, llegan a donde tienen que llegar. O sea, la naturaleza dice, produzcamos 30 millones. Y de esos, unos cumplirán su papel. Y eso es lo que hacemos. Muy bueno que producimos más comida que nunca. Lo que tenemos que ver es qué hacemos para que se reparta mejor y ver qué hacemos con lo que sobra. Pero es mejor que sobre para repartir y no que no haya comida. Total. Que había sido además la regla general en la historia de la humanidad. Es que estamos hablando de 200 años, eso no es nada, eso es ayer. Y eso, históricamente, eso es un suspiro. Exacto. Y en ese suspirito, todos los indicadores, los que no crean en eso, que son catastrofistas, que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, es mentira, esa gente tiene que ir rápido. Las cifras son espectaculares. Entonces la pregunta es, ¿de verdad estamos equivocados? Nos hemos equivocado privilegiando unos modelos, principios como la libertad, como la iniciativa privada, o es que no entendemos que encontramos una manera muy buena, no perfecta, repito que no hay nada perfecto, pero que tenemos que mejorarla, pero no devolvernos a que no, que hay que repartir todo por igual y todas esas cosas tan antinaturales, que la naturaleza odia la igualación. Es más, si alguien es provocador de la desigualdad, es la naturaleza. La naturaleza odia la estabilización y la igualación. Por eso es que los organismos naturales mutan y mutan para que salga uno nuevo y progrese uno y otro no progrese. Entonces, a los jóvenes hay que explicarles eso, que es que no estamos equivocados, que tenemos muchas cosas por resolver, pero que no nos hemos equivocado. Estamos lo que hemos hecho en 200 años, en capitalismo y en democracia, y dándole prioridad a la libertad, de que la gente tome decisiones y acciones, es muy exitoso. Y a nosotros nos olvida. Y yo digo como especie, como sujetos, y si quieren, y perdón que meta esto que es como medio aburridor, como nación Camilo. Cuando nosotros revisamos de dónde salimos, si hay un elemento común que fue el origen de lo que hicimos, fue la libertad. Los símbolos
Yo que soy ingeniero soy un poco pues, reacio a esas cosas, pero bueno, finalmente las matemáticas son símbolos. Son muy potentes porque explican cosas. Yo decía, miremos y verá que nos olvidaron cosas importantes. Nosotros nacimos como república por un señor obsesionado por la libertad. ¿Y cómo le decimos a Simón Bolívar? El libertador. ¿Y qué hizo la campaña Libertador? O sea, el elemento clave era la libertad. Y por eso nos constituimos como nación. Y después bregamos a dejarlo plasmado en las cosas que teóricamente deben ser referentes. La bandera de Colombia tiene 3 colores. El rojo es simbólicamente la sangre de los patriotas que ofrecieron su vida por la libertad. Y parece que no olvidó eso. El escudo de Colombia, para algunos tiene problemas porque hay cosas que están como pasadas de moda, como el canal de Panamá, pues no debería estar en el escudo. Pero, fíjate, en la mitad del escudo hay una cosa que a mí es que el gorro frigio, que es como hay un palo como con una cachucha ahí roja. El gorro frigio es un símbolo de la libertad universal. El origen del gorro frigio es incluso de los griegos. El gorro frigio es una versión como europea de un gorro griego que llamaba el gorro pilio, que era cuando un amo le otorgaba a un esclavo la libertad, él se ponía ese gorro, que es como un conito. Y cuando mataron a Julio César, los compadres del Congreso, porque Julio César se quería tomar las instituciones republicanas, lo que hicieron fue coger un palo y poner el gorro. Y eso es lo que nosotros tenemos en el escudo. Y entonces uno dice, carajo, tenemos señales todo el tiempo de que el origen de lo que somos como nación está fundado en la libertad. El cóndor, que digamos que hay animales como más elegantes, ¿cierto? Los Estados Unidos tienen un águila que se ve como más impotente, como más diferente. Mejor asesor de imagen que un cóndor, que es como un gallinazo sobredimensionado. Pero el cóndor lo escogieron porque es símbolo de libertad. Ver un cóndor volando por los Andes, esa es la sensación que da. Entonces estamos llenos de eso. El escudo de Antioquia tiene una indígena, una nativa, que está al lado de una palmera, al lado de un río. Y ella se está poniendo el gorro frigio, porque el escudo de Antioquia que tenemos hoy se estableció en 1812. Nosotros estábamos en la independencia, entonces el escudo de nosotros no tiene la señora puesta el gorro, porque nosotros todavía no estamos en la independencia. Es que la libertad es, yo no sé qué es muchas cosas. Es una ambición, es una condición natural, es un objetivo, es una herramienta. Y yo creo que tenemos que insistir en eso. Es lo único que nos permite ser humanos. Sí, porque si no, somos una piedra. O sea, no pertenecemos. O sea, si quitamos eso, nosotros pasamos al reino mineral. No somos ni siquiera vegetal. O sea, podemos perfectamente pasar al lado de una roca sedimentaria o ígnea, pero nosotros, eso es lo que nos mueve. Incluso, y termino con esto, Camilo, para no alargarme, que ya me alargué. El cóndor ese que tenemos ahí en el escudo, si se acuerdan, tiene en las garras un letrero con 2 palabras muy importantes, que son libertad y orden. Súper poderoso eso también, porque esos son los sustentos de lo que somos, de nuestra condición de nación, donde decimos, la libertad es esencial, pero necesitamos un orden, porque pues, el orden va a garantizar que la libertad no se vuelva libertinaje, pero la libertad tiene que estar ahí para que el orden tampoco sea el que
el que nos agobie y nos subordine, nos subyugue. Entonces yo digo, pero ¿por qué nos olvidó eso? Sí, aprendimos los colores, pero no, a nosotros no se nos puede olvidar de lo que nacimos. Yo no estoy viendo que tenemos que ser exactamente igual a lo que éramos en el siglo XIX, pero los principios con los que nos fundamos, eso no los podemos cambiar, porque esos son atemporales. Y el día que la libertad, la iniciativa privada, no sea una condición básica, yo prefiero no estar. Total, es que es eso. Es tanto la libertad lo que nos permite los seres humanos ser humanos, que por eso nunca vemos una balsa saliendo de Miami rumbo a Cuba, Claro. ni miles de europeos cruzando el Darién para llegar a Venezuela, sino todo lo contrario. La gente está dispuesta a arriesgar su vida, a dejarlo todo, pero es que en realidad no está dejando su vida ni arriesgándola, la está recuperando. O sea, en esos regímenes esa persona no tiene vida. No. Y lo que está buscando en ese camino es tratar de recuperar su vida, de tener vida. Y por eso la gente, y por eso es tan profundo la libertad como un imán de vida que atrae a la gente, pues que tuvieron que quedar un muro. Claro. Tuvieron que quedar un muro porque si no la gente, Pero no si se le pasaban, dabas a escoger, no se pasaban de Alemania Occidental. no, para nunca, Oriental, nunca, no, y nunca hemos visto a nadie de Corea del Sur rumbo a Corea del Norte con muchas ganas de irse a vivir allá, no. Y cuando colapsa el comunismo, después de la Guerra Fría, que era esperable, porque el comunismo, por diseño, yo no soy economista y ya no lo voy a hacer. Me hubiera gustado, pero ya no tengo tiempo. Intento entender. Marx, digamos que Marx sabía unas cosas de economía, otras no. Yo creo que en temas de la fijación del valor y el precio, creo que no entendió bien. No entendió nada. Y un economista que sea comunista, para mí no lo deberían graduar. O sea, un economista comunista es que no entendió nada de la disciplina. A Marx le faltó como unos cursos básicos de naturaleza humana. A los humanos no les gusta que los igualen, no les gusta que los manden todo el tiempo, ni que les digan el techo suyo es este. No. Pero es que la mejor prueba de que el sistema no funciona es eso. Cuando colapsa la Unión Soviética, no salieron a protestar por eso. Salieron a decir, me quiero ir para el otro lado. Inmediatamente. ¿Cierto? Y eso fue tal vez el error de Gorbachov, para volver un poco al tema geopolítico de la Guerra Fría, que es tan... La Guerra Fría, que yo intento explicarle a mis estudiantes porque a ellos no les tocó, es el fenómeno geopolítico más cercano, más poderoso y más influyente que tenemos, porque el mundo es otro después de eso. Una parte de lo que somos hoy es la secuela de la terminación de la Guerra Fría. Gorbachov, que era el líder soviético, cuando la Unión Soviética estaba colapsando ya, bueno, venía colapsando hace rato, lo que pasa es que no sabíamos. Hay un autor fascinante que casi nadie conoce, que es, yo diría que una de las mentes brillantes del siglo XX, un estadounidense que se llamaba George Kennan, era un analista geopolítico, era un experto en comunismo. Además, estaba en la embajada de Estados Unidos en Moscú analizando todos los días qué decían, qué hacía, tal. Y Kennan hace una cosa que es impresionante, Camilo, por eso digo yo que era una mente brillante, es uno de los autores que hay que buscar. Él dice, esto es 1947, o sea, se acaba de acabar la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos están en otra guerra nueva. Pero el gobierno de Estados Unidos no sabía qué hacer, porque decían, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a pelear o no? Entonces Kennan es el que resuelve el problema. ¿Qué es lo que hacen los geopolíticos? Los geopolíticos nunca aparecen en los libros de historia. Los geopolíticos analizan, le dicen a los políticos lo que hay que hacer, los políticos lo materializan y entonces en los libros salen los políticos, pero no salen los geopolíticos. Kennan lo que dice es, vea, yo he estudiado este modelo, el comunismo, y mi análisis me dice que ese modelo tiene unas fallas estructurales que garantizan que colapsa. Claro, decir eso hoy es muy fácil porque ya pasó. Claro.
pero decirlo en el 47 era como raro. Entonces Kennan le dice al presidente de Estados Unidos, vea, usted está en un enredo, no sabe qué hacer. Hay dos opciones. O nos ponemos a pelear con los rusos, pero el escenario va a ser Europa, y en Europa no hay ni gente, ni alientos, ni plata, porque están apenas saliendo de la segunda y están destruidos. O lo otro que yo le propongo es lo siguiente: el modelo comunista va a colapsar solo. Entonces, ¿para qué vamos a pelear con un señor que tiene como un cáncer terminal? Dejemos que muere. O sea, como esos borrachos que dicen, no me empujen que yo me caigo solo. O sea, si se va a morir, ¿para qué nos vamos a gastar un montón de plata en una guerra? Pelea? Lo que sí podemos hacer es acelerar el proceso, que es lento, es evitar que se expanda, porque Marx, cuando diseña el modelo comunista, dice, el comunismo va a funcionar sí y solo si el planeta es comunista. O sea, no era un proyecto regional para los rusos. El comunismo está diseñado así. O todo el planeta es comunista o no funciona. Entonces Kennan le dice, no peleemos con eso, pero más bien intentamos que no se expanda. Y esa es la teoría de la contención, que es lo que hacen los gringos 45 años. Los soviéticos se expanden en Vietnam, ellos se van a Corea, ellos los atajan, se van a Centroamérica, ellos los atajan, se van a Colombia, ellos intentan atajar. Pero él dice que el modelo va a colapsar. Y el modelo, los comunistas al principio todos muestran números muy buenos, pero después, como elimina cosas naturales como la libertad y la iniciativa privada, colapsa. Y Gorbachov recibe eso. Entonces Gorbachov tiene un valor. Yo diría que es muy valiente porque tuvo las agallas para reconocer que el modelo había fracasado. Y eso es muy difícil, Camilo. Porque si uno, como yo, que soy un pobre diablo, le da duro reconocer que uno metió la pata al jefe de una superpotencia, hay que tener mucho coraje para decir, nos equivocamos. Entonces, él dice, ¿sabe qué? Metimos la pata, esto no funciona. El problema de Gorbachov es que él creyó que la gente realmente creía que el modelo se podía cambiar. Entonces él le quitó el seguro a la puerta, que estaba encerrada y a la brava, le habían quitado la libertad, y él pensó que la gente se iba a quedar ahí, a defender y a transformar el modelo. No, la gente cuando es esclava y le abren el candado, sale corriendo. Y claro, se formó una estampida que pasó por encima de Gorbachov, y murió Gorbachov, digámoslo, por eso. Entonces él creyó que es que a la gente le gustaba eso, y la gente estaba deprimida, por eso había alcoholismo y tasas de fecundidad, porque la gente decía, ¿yo para qué voy a tener un hijo si va a vivir en este modelo de porquería? Eso lo entendió mejor los chinos, Camilo, porque Mao Zedong, cae que no se muere, pues se murió, y le entregó a Deng Xiaoping el resultado de su proyecto también fracasado. Y Deng Xiaoping, un tipo muy interesante, muy práctico, él dice, sí, usted me entregó 1.000 millones de chinos, todos iguales, porque esa promesa sí la cumple el comunismo, pero todos pobres. Exacto. Y entonces Deng Xiaoping dice, carajo, ¿qué vamos a hacer? Si seguimos así, hasta incluso un pueblo que tiene la subordinación casi que en el ADN, porque el sistema confucianismo es de jerarquías, de obedecer y uno no pregunta, nos van a votar. Entonces Deng Xiaoping hace lo mismo, dice, este modelo económico falló, pero claro, como ellos estaban en el poder, dijeron que no nos pase lo de Gorbachov. Nosotros vamos a cambiar el modelo económico, nos vamos a inventar ahí una cosa rara, un capitalismo de Estado, pero el control lo seguimos. O sea, el modelo político queda igual, pero vamos a transformar el económico. Y eso les permitió que no le pasara lo de Gorbachov. Pero yo le juro que eso no va a pasar siempre. Por confucianistas que sean los chinos hoy, a los chinos les abren la puerta y se van. Claro, es que uno ya lo ve, ¿no? Uno ya lo ve ahí. Porque están diciendo, ¿y por qué nos vamos a quedar aquí? Y aquí uno se vuelve rico
y empiezan a mirar lo feo porque se vuelve una amenaza potencial para el partido. Y entonces dicen, no, yo mejor me voy. Y claro, ellos controlan eso. Yo no sé hace cuántos meses que no vemos noticias del presidente de Alibaba. Pobrecito, algún día se le salió y criticó al cosa y hasta ahí llegó. Está en silencio. Entonces, no, hay que volver a leer historia y biología para entender que la libertad es esencial. Que genera incertidumbre, sí, porque cuando le dicen rebúsquesela. Sea responsable de su vida. Sea responsable de su vida, no falta el perezoso que dicen como en Cuba. Yo como mierda todos los días, pero me dan un poquito. Y todos los días me dan cualquier cosa para comer o para sobrevivir. Y eso es matar el espíritu humano. Entonces, yo sé que el modelo de la libertad da susto. Y la incertidumbre es... Polibio decía que los seres humanos resistimos casi cualquier cosa, pero la incertidumbre no, y nos da muy duro. Pero entonces en los modelos liberticidas intentan como compensarles el susto con quitarle la libertad y le dice, y para que no sufra mucho, entonces le voy a dar 2 libras de arroz al mes. ¿Usted verá si se come un arroz al día o qué? Pero yo creo que eso es inhumano. Eso no es una buena opción para la gente. Total. Eso es para... Ni las hormigas, Camilo. Yo antes pensaba que el comunismo era para las hormigas, pero es que ni para las hormigas. O para nadie. Porque es que las hormigas también se tienen que aguantar a un zángano y a que no hacen gran cosa, y la rey. No, esa vaina es antinatural. Y Marx, qué pecado, como dice Luis Guillermo Vélez, que por aquí va a estar también por este aquí podcast. Él tiene que estar, porque es de los que yo le he aprendido más de estas cosas. Marx se hizo todas las preguntas correctas, pues hizo todas las respuestas equivocadas. Pobrecito, qué pecado. Yo creo que está en el cielo, después, aunque fuera ateo, porque él estaba preocupado como para ver cómo mejoraba el mundo. Pero por Dios, se metió una equivocada negando cosas naturales de la esencia de los humanos como la libertad, la iniciativa. Eso le costó mucho y nos está costando, porque nosotros no hay que nos pasa. Es que la Guerra Fría dijo, ya sabe que esto funciona y esto no. Y nosotros no hemos querido entender eso. Total, que ya voy a ir a una pregunta frente a eso. Porque además, además porque el comunismo necesita un tipo de hombre que no existe. Pero contrario a lo que la gente cree, no es un tipo de hombre superior. Por el contrario, es un tipo de hombre inferior. Es decir, con unas características muy inferiores a las que tiene el hombre libre. Claro. Necesita más lo que decía ahorita, quizás una piedra, ¿cierto? Algo que simplemente no lo pueda mover de aquí a aquí y ni siquiera tenga la capacidad de quejarse. Y ojalá que sean todas igualitas para que no miren feo. Ni una más grande que otra, ni todas del mismo color, y ninguna con peca, ni nada de ese tipo de cosas. Y además era antinatura, que lo que explicabas ahorita, y me gustó mucho esa frase, además del capitalismo, que además el capitalismo no es otra cosa que la libertad. Digamos que es la libertad llevada al campo económico, pero al final es eso. Y es el sistema económico en donde la libertad florece. Y la libertad y el capitalismo es el más biológico de todos los sistemas, decían ahorita, y eso me gusta mucho porque la naturaleza no es perfecta. La naturaleza es compleja. Tan compleja que con todo lo que hemos avanzado en entenderla, no la entendemos del todo. Y cuando un sistema es muy complejo, dice el maestro Nassim Taleb, lo más inteligente que puede hacer el hombre es dejarlo quieto. Porque si usted lo toca, lo va a destruir. La probabilidad más alta es que lo destruya. Y entonces todos estos intentos, ya no de comunismo, que es lo que viene después de la Guerra Fría, y sobre todo en los tiempos más modernos, entonces empezamos a buscar unos modelos híbridos. Y entonces la socialdemocracia y la tercera vía de Anthony Giddens. Y eso no es otra cosa que tratar que todo parte de lo que llamaba Hayek la fatal arrogancia de creer que uno puede controlar. Porque yo soy más sabio
y yo puedo controlar un sistema que es absolutamente complejo. Y lo que ha ocurrido también con la socialdemocracia, incluyendo la de los países nórdicos, y por eso hay que estudiar un poquito mejor eso, es que cuando empiezan a jugar con eso lo destruyen. Claro, incluso siempre nos ponen a los nórdicos como la prueba, que esas cosas que son variantes del mismo concepto, porque yo digo que es que los comunistas después de la Guerra Fría dijeron, carajo, si volvemos a decir que somos comunistas quedamos con unos pendejos, porque esto colapsó. Entonces empezaron a poner nombres ahí, que progresismo, que yo no sé qué, y tal, porque se ve muy feo uno declararse públicamente como marxista. Y el presidente de Colombia es un marxista, pero él dice que es progresista, porque pues tampoco es tan bobo, ¿cierto? Porque él está loco, pero no es bobo, no va a decir yo soy marxista, porque te dicen, por Dios, a ver qué le pasa. Claro que, bueno, no sabemos controlar este podcast, pero en una intervención que salió en estos días estaba diciendo que él había leído, que él estaba por allá metido en un prostíbulo en Francia enseñándole Marx y que había leído Marx 2 veces y las subrayado y que él lo que estaba haciendo en Francia era eso, en un prostíbulo además. Claro. Pero no, la gente que sabe eso, y cuando invité a Luis Guillermo, porque yo no tengo estómago para haberme leído el libro ese que escribió supuestamente Petro para la campaña, pues Luis Guillermo que lo leyó hizo la tarea. completico. Y ahí está, incluso yo creo que él no se dio cuenta, que es una evidencia que era un marxista. Y yo creo que eso lo tenemos que corregir rápido porque no podemos seguir comiéndonos un cuento. Sobre todo, como digo, no vamos a cambiar un modelo que no es perfecto, pero que ha progresado y ha generado bienestar por uno que está demostrado. Porque mire, donde ponen eso, donde yo quito la libertad, se demora 40 años o 30 o 20 o 10. El modelo colapsa, que es lo que hace Kennan. Kennan en el 47 dice, tranquilos que eso colapsa. Y colapsó. Y ha colapsado en todas partes. Usted lo pone en China y colapsó. Y lo puso en Vietnam y colapsó. Y lo puso en Cuba, colapsó. Y lo pusieron en Venezuela y colapsó. Es que hay que leer lo que pasa. Ahorita que empezamos hablando de la comida. De las primeras cosas que colapsan en un modelo de esos es la producción de comida. Es típico del modelo, de que colectivicemos la tierra, que eliminemos la propiedad privada, que es una cosa también antinatural, que más como que no podía con eso. No le dio la neurona para entender que los humanos nos gustan las cosas, y no solamente las cosas, sino que nos gusta la posesión. Y eso no es ideológico, Camilo. Yo no tengo hijos, tal vez tú sí, pero bueno, uno ve sobrinos o muchachitos. Yo les pongo este ejemplo. Usted ve un niño y coge un juguete, ni siquiera sabe hablar y caminar, él coge un juguete y el hermanito lo ve y se lo quita. Siempre. Y chilla. Entonces, si es buena gente el muchachito, coge otro. Y si el hermanito le lo quita, yo le digo que al tercer juguete no, ya hay un quite, puño en la mitad. le da un puño. Sí. Y uno dice, ¿y este muchachito dónde salió con eso? Y no sabe ni hablar. Aprende a decir mío primero que papá y mamá. Sí, mío, 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 mío. Uno ve las reuniones familiares y todas las mamás son, comparte, 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 préstale el triciclo a tu primito. Y el niño, no. Nos gusta la posesión, nos gustan los objetos. La propiedad privada es otra condición natural. Otra cosa es que la podamos encauzar para que genere un beneficio, ojalá para más personas, está bien. Pero yo no sé por qué no hemos podido sintetizar eso. Nos dejamos meter un discurso, perdimos la batalla del discurso, ¿cierto? Aprovechándose de las cosas de los humanos que son envidiosos y hay perezosos, que es lo que les gusta a los comunistas, porque ahí encuentran carne de cañón para botas. Pero eso está comprobado que fracasa. Eso es una mala idea. La libertad no es libertinaje, pero es que con eso no se puede jugar. Eso hay que garantizarlo. Y para eso incluso digo yo, que es una de las justificaciones del Estado. Para que garantice la libertad. ¿Qué era su función? Para que garantice, incluso que garantice una cosa. La única, esto no es mío porque lo que estoy viendo yo nada es mío. Es la única igualdad que el Estado tiene que garantizar es que todos sean igualmente
capaces de demostrar que no son iguales. O sea, garantícele a la gente, a todos por igual, que usted puede demostrar que es más habilidoso, que hace mejor las cosas. Y el Estado tiene que ayudar a eso. El Estado tiene que luchar contra los monopolios. Tiene que garantizar que haya competencia, porque si no, entras otra vez en la esclavitud. Y la esclavitud no funciona. Funciona un tiempo, pero después colapsa. Y lean historia, no hay que inventarse nada ni creerme nada a mí. Todos los modelos esclavistas generan el germen de su destrucción, porque están atentando contra la naturaleza humana. Y el que es esclavo se aguanta. Si mi abuelito fue esclavo, y mi papá también, y yo también, y sé lo que le hicieron a mi abuelito, a mi papá, el día que el amo se descuide, yo me desquito, porque es el deseo más ferviente que corre por su sangre. Entonces, no nos dé miedo defender eso. Yo no sé por qué nos volvimos tan flojos. Decir que libertad es no sé qué y que el capitalismo es que tiene que ser consciente. Unas bobadas hay que se inventa la gente. El capitalismo no hay que ponerle objetivos. El capitalismo funciona muy bien. La gente tiene necesidades y problemas y le dicen a la gente, ¿usted lo quiere resolver? Hágalo. Y si lo resuelve mejor que a usted le va a bien premiar. y a usted no. Eso es una belleza de sistema. Total. Eso es una hermosura, no hay nada mejor. Hombre, que el sistema reacciona más lento y que a veces la mano invisible es demasiado invisible y se demora, pero eso es lo menos malo que tenemos. Pues nos dejamos meter el cuento de que no, que lo mejor es que alguien, como tú dices, supuestamente superior, controle todo y distribuya y diga usted con quién se casa, como en Camboya. Cuando llegaron los Khmer Rouge a Camboya hasta decían usted se casa con este y usted no me interesa que sea contador, váyase a recoger arroz. ¿Qué es eso? Ni las hormigas hacen eso. Pero nos da miedo decir eso, nos da miedo. Los empresarios, yo no sé por qué se dejaron meter el cuento de que son como vergonzantes muchos. Les da miedo decir que son ricos. Por Dios, ser rico no es pecado. ¿Cómo se vuelve uno rico si puede haber ahí sí, cosas feas? Porque hay gente mala en todo. Pero volverse rico, por ser exitoso, por hacer las cosas bien, por ejecutar o producir cosas mejores que otro. Hombre, si yo estoy en contra de eso es que no entendí nada. Es mejor que nos pasemos al reino mineral. Total. Que ahí esa última reflexión además es muy importante porque uno de los grandes problemas de Colombia, el mayor problema de Colombia no es político. Los políticos son consecuencia de las ideas que predominan. Y ese que ahorita hiciste la pregunta de por qué aquí sufrimos como esa especie de liberofobia, de miedo a la libertad, es un problema de América Latina, ¿no? La historia de Cuba. Los cubanos le entregaron a Castro el poder para que lo librara del régimen de Batista y después le dijeron a Castro, pero nosotros no sabemos qué hacer con eso de la libertad, administrela usted. Y además se inventan un enemigo ficticio que los va a atacar y entonces dice, entonces usted decide. Exactamente. Y yo me aguanto que me toque comer nada, porque es que los colombianos no saben eso. Cuando usted le dan esa libreta de racionamiento y le dicen, usted tiene derecho a esto, a una libra de pollo y una de arroz y una de azúcar. Es que entiendan eso. Y como el sistema, el comunismo no produce riqueza, sino que distribuye pobreza, entonces cuando van por la libra de arroz le dicen, no hay arroz, tenemos betún, pajapato, usted verá. Por Dios, eso es un sistema que tenemos que tenerlo como referente. Al contrario, hay que alejarnos lo máximo de eso. Pero nos da pena decir eso, porque decir eso es que no, que es que usted es un desgraciado, que quiere que el individualista, egoísta. Individualista, egoísta. No, es que los humanos son egoístas por naturaleza. A punta de muchas cosas, de ejemplo, de un poco no, de raciocinio, pues podemos entender que podemos hacer cosas que generen beneficios colectivos, ¿cierto? Y en parte eso es, otra vez vuelvo al escudo de Colombia, esta es la libertad, pero también dice orden. Y el orden es para encauzar la libertad a que tenga beneficios personales, como se merece la gente,
y también para que hagamos unos beneficios colectivos que se generan en el sistema. Entonces no es que la libertad esté suelta, necesita como un mar, como una piel, ¿cierto? Para que todo esto de adentro esté protegido y funcione y no se desparrame. Pero la piel no le va a decir a la sangre cuándo tiene que mover o no, ¿cierto? Le da pistas y cosas. Pero nosotros nos da susto la libertad, nos da pena decir que somos empresarios. Si los empresarios resuelven problemas, si lo hacen incumpliendo la ley y las aspiraciones de la sociedad, ahí hay que tomar una medida, pero la tiene que tomar el consumidor. Yo por eso no creo en lo del capitalismo consciente. Eso es carreta de gente con problemas, con traumas. Yo digo, ¿qué necesitamos? Consumidores conscientes, no capitalista consciente. Usted produce esa cámara y si es muy buena, la gente la escoge. En ese momento a usted le interesaba que la cámara fuera muy buena y cumpliera ciertos objetivos. Perfecto. La sociedad va avanzando y va descubriendo o se va interesando por otras cosas. Y después dijeron, no, además hay que cuidar el ambiente. Entonces ese es un consumidor que está diciendo, yo necesito que esa cámara sea igual de buena, pero que además su diseño y su construcción no dañe el ambiente porque a mí me interesa. Entonces, ¿qué hace el capitalista? Dice, yo no intento y no dar gustos. Y si a usted el ambiente le importa, yo me comprometo. Y si lo hago mejor que otro, yo le compro la cámara al señor que cuide el ambiente y debo desechar al que no lo hace. Entonces esas bobadas que el capitalismo consciente, que el empresario tiene que ser un ángel. No, lo que necesitamos es otra vez los individuos libres que tomen decisiones y que esas decisiones encaucen a los que quieren hacer cosas y decir, mire, queremos que haga esto. Y si lo cumple, lo beneficio con mi dinero y con mi elección. Y si no, te fregaste. Eso es una belleza. Imperfecto, sí, pero el que se invente una cosa mejor que esa, yo creo que no existe. No es imposible, porque es el sistema, lo que hemos hablado todo el tiempo, más afín a la naturaleza humana. Incluso en la escuela de economía austríaca, con la que hablaremos con Luis Guillermo en detalle, esos autores que siempre que el mundo está en crisis les dan la razón, pero después les cuesta mucho seguirle dando la razón y volvemos a los errores del pasado. Y que lastimosamente no son los autores predominantes en las escuelas de economía y mucho menos de ciencias políticas ni de derecho de Colombia y del mundo. En general. Pero que es además es el oficio más bonito de la economía, que es el de la economía austríaca, porque para ellos pues, la economía no es otra cosa que la ciencia que estudia la acción humana. Y entonces ellos son muy buenos observadores, que fue lo que le faltó a Marx, ¿cierto? Y es detenerse a observar cómo se comportan los seres humanos. Y ahí fue donde ellos descubrieron que esto no era otra cosa que un orden espontáneo, que eso es el capitalismo, un orden espontáneo de cientos de millones de personas haciendo intercambios libres, voluntarios, mutuamente beneficiosos, mirando cada uno cómo construye su proyecto de vida y en ese orden espontáneo creando un montón de progreso, porque es todo el mundo como tratando también a través de su egoísmo personal, como decía Adam Smith, también termina satisfaciendo las necesidades ajenas. Y al final los empresarios, y por eso no tienen que ser conscientes porque ya lo son, porque al final un empresario no es otra cosa que un especialista en necesidades ajenas. Sí. Es alguien que detecta una necesidad, hace un sacrificio que es el ahorro para asumir un riesgo después para tratar de resolverla. Y lo que decían ahorita que lo repetiste mucho, solamente si lo resuelve bien, gana. Como la gente quiere. Exactamente, punto. Entonces, hace 50 años nadie se preocupaba por el ambiente. Y no era un problema de capitalismo y comunismo. Porque si alguien contaminó en este planeta, fueron los modelos comunistas. Siguen contaminando. Pregunte quién es el mayor contaminante, el país más contaminante del mundo, ¿quién es? Ahora entendimos que eso era necesario porque estamos alcanzando un nivel global que puede afectar el sistema general y entonces nos estamos preocupando. Y yo digo que está bien. Entonces, yo no soy, por allá vos lo habrás leído, Camilo. Para 1970, Friedman
escribí unos ensayos en el New York Times diciendo la responsabilidad del empresario es maximizar la utilidad de la lo comieron acción. vivo y pero Friedman, hay una cosa que es que los mamertos no leen porque eso daña la neurona. Él dice, el empresario tiene que generar ganancias, que es lo que quieren los que ahorraron y arriesgaron. Pero tiene que cumplir la ley y las aspiraciones de la sociedad. Claro. Entonces, ahora la sociedad quiere proteger el ambiente y yo creo que es, digamos que lógico y que es necesario. Pues entonces exijámosle. Pero entonces echamos discursos de que los empresarios son malos, pero después nos dicen, vayan por allá que los chinos lo venden 5.000 pesos más barato. Y todo el mundo sabe que los chinos no cuidan el ambiente, que los chinos no tienen leyes laborales y todo. Entonces yo digo, entonces es muy bueno en los cócteles decir que yo soy ambientalmente correcto, pero después, si los chinos lo venden 5.000 pesos más barato, incumpliendo eso, yo se los compro. ¿Quién es el irresponsable ahí? ¿Quién es el que no es consciente? ¿El empresario o el consumidor? Deje a los individuos que sean educados, que entiendan cosas, que sean estar preparados, que escojan. Y verá que los empresarios, como tú dices, los empresarios son resolvedores de problemas. Eso es. Y al que lo resuelva bien, como a la gente le gusta, bajo los criterios que quiera, tiene todo el derecho a volverse rico. Claro. Pero es que es demasiado rico, son bobadas. Por eso el Gini me parece un indicador tan pendejo. No, es un indicador muy malo. Que la distribución de la riqueza, no, eso no. El problema no es la brecha. Yo a mis estudiantes les digo, vea, supongamos que, yo no sé, ahora ya no, pero que Messi se gane 300 millones de euros. Y entonces les pregunto, ¿a ustedes les parece que bien o mal? Y entonces hay unos que dicen, pues claro, como todos vienen educados por FECODE, entonces dicen que eso es injusto. Y yo dije, ¿por qué? Ese señor es un extraterrestre. Él dice, denme 300 millones y se los pagan. A nadie le ponen una pistola para que le den eso. Entonces yo le dije, mire el problema. Si le hacemos el Gini a la Liga Española, cuando estaba en España en el Barcelona, si le sacamos el Gini a la Liga Española va a salir malo. ¿Por qué? Porque Messi se va a tirar en la distribución de los sueldos de los futbolistas. Entonces, solución, para que el Gini de la Liga Española no sea bueno. ¿Saquemos a Messi? Matemos a Messi. Claro. Y lo dejamos todo aquí, le mochamos un pies. pocotón de malos, para que el fútbol sea una porquería, pero todos igualitos y nadie gane más que otro. Y eso es un problema neuronal. Hay que entender eso rápido. Lo que necesitamos es que haya más Messis y que se gane 300 millones para que cuando pague impuestos, con eso formemos escuelas para que haya más Messis. Pero no castiguemos al exitoso. El que diga que señor, es injusto lo que gana, como digo yo en mi clase, perdone la palabra que voy a decir, es un envidioso de mierda. Tal cual. No, a la gente que hace las cosas bien, ¿por qué lo vamos a castigar? Total. Que a propósito de la justicia, que aquí se habla mucho de eso, ¿no? Entonces, es que son muy ricos, entonces deberían tener un nivel de riqueza justo. ¿Y qué es un nivel de riqueza justo? O sea, ¿quién lo determina? Primero, ¿quién lo determina? Y la verdad es que al final, la riqueza no es otra cosa que el indicador de salud de una sociedad. Y cuán ricos sean los empresarios no es otra cosa que el indicador de cuán bien le hicieron a la sociedad, es decir, de cuán bien sirvieron. El gran problema de Colombia, ojo con esto, para que pongamos este podcast bien polémico, el gran problema de Colombia es que Colombia es un país de muy poquitos ricos y los ricos que tenemos son muy pobres. Los ricos colombianos, usted saca un rico colombiano a Estados Unidos y es clase media. Es horrible. Es clase media. Los ricos colombianos son muy pobres. Aquí la gente se indigna que porque Sarmiento Angulo tiene un avión privado. No, usted va a los países donde la gente vive bien, donde sacan gente masivamente de la pobreza, y usted va y vaya al Super Bowl en Estados Unidos y los aviones privados no caben en los aeropuertos de la ciudad donde va a ser.
y aquí hay 2 o 3 aviones privados y ya nos parece que es demasiado. Pero es que es más fácil conseguir votos apelando a la envidia de la gente y a la pereza. En cambio, es que es muy difícil ganar votos diciendo, ¿sabe qué? Consígase usted la plata. Ah, no, es mejor ser un mediocre y que me den cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces creemos que el problema de la desigualdad, que es el discurso de los mamertos, es que este señor gana mucho y este un poquito. Y yo les digo, el problema no es la brecha. Si Messi se gana 300 millones, eso es problema de él. Lo que sí tenemos que hacer, Camilo, es que haya más Messi. Es que haya más Messi y que hagamos todo lo posible para que el límite mínimo suba. Claro. Que le dejemos oportunidad a los niños para que no lleguen sin desayunar al colegio. Total. ¿Para qué? Para que el que estudie progrese. O sea, el problema no es la desigualdad, eso es un cuento pendejo. El problema es la movilidad social. Tenemos que hacer cosas para que la gente, si se esfuerza, que todos lleguen medio desayunados por lo menos. Ah, pero yo no lo puedo castigar al muchachito que estaba desayunado como el compañerito, pero este estudió más y sacó 5, y este se la pasó en TikTok y sacó 0, entonces desigualdad, le ponemos 2,5 a los dos para que no haya problemas. No, el que sacó 5 se merece el 5 y ojalá le vaya bien, pero eso sí, ayudemos, y todos podemos hacerlo, a que los límites mínimos suban, pero no vamos a resolver el problema. Es que cuando veamos que el problema es la desigualdad y no la pobreza, estamos perdidos, y ese es el problema de Colombia. Es el problema que nos dejamos meter el cuento de la desigualdad, y ese no es el problema. Yo no estoy diciendo que la desigualdad sea buena, pero es que ese no es el problema. Y es como cuando uno tiene una enfermedad. Si el médico no detecta realmente el problema, los remedios que te da no van a funcionar. Es más, te puedes enfermar peor. Y nos dejamos meter el cuento que el problema es la desigualdad, que el problema de los empresarios ricos y que el problema era eso, que tienen mucho. No, el problema es que no hemos hecho para que haya más Messi, para que haya más ricos, para que la gente que se esfuerce progrese. Eso es lo que hay que hacer. Pero es más fácil vender votos diciendo, usted es pobre porque este que es rico le quitó la plata a usted. Que es la mentalidad que abunda aquí. Eso es un espíritu limosnero que hace mucho daño a una sociedad. Muchísimo. Inclusive para ir cerrando por donde empezamos, y este sistema es el sistema que más ha generado eso, lo decíamos ahorita, en 1800, hace 200 años, que eso en la historia de la humanidad es ayer, el 85% de la población del mundo vivía en condiciones de pobreza extrema, el 85%. En el 2022 era el 8.2%. Una belleza. Y usted además de lo que yo, ¿cuántos éramos en 1800 y cuántos somos ahora? Y la población creció de manera exponencial. Creciendo la población. Exactamente. Más difícil. Y lo que hicimos fue sacar gente. Entonces esa sacada de gente, la pobreza fue exponencial. Nunca antes habíamos tenido tanto. En este momento estamos en una superabundancia impresionante. Logramos producir alimentos, todo lo que hemos hablado ahora. Y eso es gracias al capitalismo. Y eso es gracias a que hay un actor en la sociedad, este que hemos mencionado durante todo el podcast, que lo tratan de villano, de explotador, de que le roba a la gente a los demás, que es la única persona, que es como un mago, porque el empresario es la única persona que es capaz de convertir lo que es escaso en abundante y barato. La única. Todo lo que usted tiene a su alrededor que es abundante y barato es porque un empresario se lo provee. Entonces, si usted quiere que la educación sea abundante y barata, ¿a quién se la debería dejar? Si usted quiere que la salud sea abundante y barata, con los servicios de salud, ¿a quién se lo debería dar? Y así nos podemos quedar todo el tiempo, porque la comida cada vez es más abundante y más barata, con todo y la inflación, pero es mucho más barata que la que nos tocó a nuestros antepasados. Antes, los abuelos nuestros iban a una tienda a comprar lo que había. Ahora usted puede escoger entre 1000 tipos de pan, de queso, de todo. Frijoles, sushi. Exacto. En todos los niveles de ingresos, con todo y que este gobierno enemigo del progreso quiere acabar con el de uno, que democratizó el acceso a los productos de lujo. La gente puede tomar whisky, tomar vino, comer jamones, quesos especiales gracias al de uno, pero claro, este gobierno no le sirve porque eso hace la gente libre y la gente libre no le sirve
a los comunistas. Claro. Es que mire, uno no tiene que leer mucha historia, aunque habría que hacerlo más. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo aquí al lado, el país hermano, que se dejó meter esos señores y se están en el proceso que pasó Cuba y Vietnam y China y todo eso. ¿Cómo funciona el modelo? El modelo es, digamos que el problema de los ricos, quitémosle todo, supuestamente repartamos y cuando repartimos a nadie le toca casi nada, ¿cierto? Entonces distribuimos la pobreza. Pero el modelo comunista, que es liberticida, que no le interesa que la gente escoja, sino que sea sometido. Entonces, ¿qué pasa? El modelo dice, yo lo voy a empobrecer. Y eso está en las cartillas de los manuales marxistas-leninistas. Se llama es que pauperización de la población. O sea, si no están pobres, los ponemos pobres. ¿Por qué? Porque eso garantiza que el individuo no es capaz de satisfacer sus necesidades por él mismo. Entonces se vuelve dependiente. Y como yo elimino la propiedad privada, porque es que eso es malo, entonces el Estado tiene esclavos, porque dice, usted no se sostiene por usted. Usted necesita leche, usted no la consigue, porque el único que vende leche soy yo. Y el único que tengo es salud. Mire, lo que hicimos o lo que están haciendo con la salud y con la educación va para allá y todo lo privado, pensiones. Por eso a mí no me extrañó que llegara este gobierno a acabar con la salud privada, con las pensiones privadas. Eso es del manual. Y la educación y todo, las concesiones, todo. ¿Es por qué? Porque yo empobrezco a la gente no se sostiene, yo soy el único que tiene leche, salud, ¿cierto? Entonces usted se enferma en Venezuela, ya no escoge dónde, porque los únicos son los que el Estado diga que es el hospital, que es del Estado. Y usted llega allá y le dicen, ¿usted cómo se llama? Fulanito de tal. Revisan el computador y dicen, pues que usted no votó por la revolución. Por la revolución. Entonces, llévese esta aspirinita y récele a mi Dios. ¿Cierto? Y para eso vamos y nosotros no reaccionamos en el año entrante. Con el cuento de que es que los malos son los ricos y que los privados y los empresarios son malos, lo que hicimos fue eso. Teníamos uno de los mejores sistemas de salud del planeta. Carajo, eso nadie lo quiere entender. Y lo destruyeron. Entonces usted elimina las opciones porque yo digo, yo me enfermé y fui a este hospital y me trataron mal. En la próxima me voy para este. Eso es libertad. Pero eso no le sirve al modelo. El modelo es decir, el día que usted se enferme, se alivia donde yo digo, como yo quiero. Y solo si votó por mí. Y si me apoyó. Y si no, se fregó. Eso es esclavitud. Claro. Y eso, hombre, estamos en el 21. Tenemos que aprovechar que ya hemos pasado por esas cosas. Vamos a seguir metiendo la pata, no puede ser. Total. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero tenemos ahora nuestra alianza con Books. Ustedes saben que pueden entrar al link que ponemos aquí en la descripción del programa y ahí van a encontrar una colección de libros curados y seleccionados por nosotros sobre libertad, un poco todo esto que acabamos de mencionar. Estarán muchos de esos libros que están ahí, pero también a cada uno de los invitados de este podcast les pedimos recomendar un par de libros que también los meteremos ahí si están disponibles en la librería para que la gente pueda comprar. Ahí también tienen un código de descuento. Entonces, profe, un par de libros imprescindibles. Yo soy poco lector de libros, que mi tarea es analista de tanta cosa, entonces yo me gasto mis ojos y mi tiempo en artículos y en análisis. Pero si me obligas a leer a una propuesta, bueno, yo no voy a decir un libro, voy a decir un autor. Yo creo que no es bueno que un humano se muera sin haber leído Shakespeare. Yo creo que debería ser obligatorio. Por una razón, Camilo, y lo hemos estado comentando. Los modelos económicos, políticos, productivos tienen que entender a los seres humanos. No podemos hacer lo de Marx, que me inventé un mundo imaginario, incluso pensando que iban a generar un hombre
porque acordate que es que incluso pensaban que se iba a formar un humano nuevo, es que el Homo Sovieticus, que iba a ser como una especie de ángel. Hay que ser muy ignorante de eso. Entonces, ¿por qué digo Shakespeare? Básicamente por dos razones. Uno, bueno, era un genio. Una cosa que puede sonar muy boba, pero como hay que aprovechar todas las cosas que nos ha dado el mundo, Shakespeare tenía una capacidad de describir las cosas de una manera hermosa. Lo que yo digo en 2 palabras, esto está bonito, ese señor lo dice en 20 de una forma que uno dice, por Dios, yo soy un aguacate, pues, o sea, soy muy aburrido. Entonces, es hermosura, es genialidad. Eso ya de entrada es enriquecedor para un humano. Y lo otro es que si usted quiere ser exitoso en su vida personal, en los negocios, en la política, en lo que sea, hay que aprender a conocer a los seres humanos, que es un bicho muy complejo. Entonces alguien podría decir, hágase un posgrado en psicología o en antropología, pues es muy largo. Leerse Shakespeare es bonito porque usted se ahorra todo eso, Camilo. Y se divierte. Se divierte viendo un tipo brillante hablando como uno no es capaz. Pero toda la naturaleza humana está en los personajes de Shakespeare. O sea, en Shakespeare está en todo el espectro humano, desde lo más perverso hasta lo más sublime. Ves todo, el malo, el bueno, el traidor, el valiente, las acciones gloriosas, la miseria, el egoísmo, todo. Entonces, es una forma tan bonita, tan divertida, tan emocionante de aprender de la naturaleza humana. No para decir, ay, el humano es malo, bueno, el humano es el humano y no va a cambiar porque es un bicho así. Pero es una cosa importantísima. Entonces, Shakespeare es fundamental. Y de estrategia, que es, digamos, que mi tema ideal, que es un libro que ya afortunadamente es más conocido, El arte de la guerra es un sol. Porque es una reflexión sobre la confrontación, no es una historia de la batalla con 20 cañones, sino por qué peleamos y cuánto competimos, por qué competimos. Entonces, en el mundo estratégico debería leerse más, ¿cierto? Pero pues ya más libros yo no sería capaz porque, repito, no tengo el espectro y la memoria a mi edad no me da para acordarme que hay muchas cosas para leer. Es que trabajar quita mucho tiempo. Total. Profe, muchas gracias por esta conversación. Qué bueno, tenemos que ver una segunda parte porque nos quedaron, creo que, muchos temas por cortar. A todos los que nos vieron, muchas gracias. Acuérdense, si les gustó, suscríbanse al canal, mírenlo, compártanlo. Si creen que este capítulo alguien lo puede disfrutar, envíenselo en todos los grupos de WhatsApp, en redes sociales, recomiéndenos las conversaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.